¿Y cuál era el problema? Queríamos elegir ancianos. Normalmente, por tradición, hermanos, la iglesia ha elegido siempre los ancianos, que no son por la edad, ¿no es cierto, hermanos? Sino ancianos, viene de una palabra antigua que la Biblia llama como obispos. Lo que hoy en día nosotros cuando pensamos en un obispo vemos una persona, ¿verdad?, llena de ornamentos y de túnica y qué sé yo, ¿no es cierto? Pero originalmente, en la iglesia cristiana primitiva, los obispos eran, de ahí viene la palabra, eran sobrevedores, como un anciano que está dirigiendo la iglesia, que está ayudando, que está aconsejando. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa era la función del obispo originalmente. Todavía en la versión antigua aparece la palabra obispo, ahora en las versiones modernas aparece la palabra anciano. Es decir que los ancianos son para estar encima de la iglesia, aconsejar. Antiguamente posiblemente eran personas un poquito más mayores, pero hermanos, tenemos también como el caso de Timoteo, que era un joven y que también hacía las veces de un anciano en las iglesias. Así que, hermanos, no era una cosa restrictiva a los jóvenes. El anciano es un título, pero que puede ser un joven. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estábamos diciendo de allí de la iglesia de Central Brooklyn, no había hombres representativos, digamos, como para ser elegidos como ancianos, sobrevedores de la iglesia. Y hermanos, mis ojos cayeron encima de una hermana, la hermana Marta Díaz. Marta era una fiel hermana que venía de Long Island. Ella había vivido acá en Queens por muchos años, pero de Queens parece que con los años la familia, la hija, decidió comprar una casita y fue a Long Island. Y hermanos, la pobre venía de Long Island, más o menos a la altura donde yo vivo en Westbury. La hermana venía de Merrick, que está más cerca del mar. Pero venirse de allá, hermanos, hasta la iglesia de Central Brooklyn, hermanos, era un sacrificio de todos los sábados. Era una distanción. Yo lo hacía, hermanos, mi calidad de pastor, ¿verdad, hermanos? Pero esta hermana tenía un amor por su iglesia. Y hermanos, le digo, ¿y por qué la hermana Marta Díaz? Y ella había sido una de las fundadoras de la iglesia. Fundadoras de la iglesia. Allá por 1950, cuando salían a predicar, una hermana puertorriqueña, ¿no es cierto?, tan linda hermana, salía a predicar el evangelio, hermanos, con sus hijos, llevando a sus hijos con sacrificio. Qué experiencia preciosa, ¿verdad, hermanos? Cuando nos damos por entero al Señor. Y hermanos, ella me contaba que una vez, en un día de mucha nieve, de hielo, estaba todo, subieron, parece, a una escalera, y la pobre hermana cuando baja se resbala de la escalera, y hermanos, resbala como un tobogán y llega casi hasta la calle. La pobre hermana, ¿no?, allí deslizándose a gran velocidad. Qué hermana buena. Hermanos, yo dije, ¿por qué la hermana Marta Díaz no puede ser la anciana de nuestra iglesia? Y hermanos, los hermanos estuvieron de acuerdo, perfectamente de acuerdo. Y qué buen trabajo que hizo nuestra hermana Marta Díaz. Tuve el privilegio, hermanos, de acompañar a la hermana Marta Díaz ya en sus últimos años. Un día me llamó yo no estaba ya de pastor, hacía años que me había ido de Central Brooklyn. Su hija Verónica me llama y me dice, pastor, yo sé que usted la quiere mucho, mamá. Usted podrá acompañarla y la tengo hospitalizada en tal hospital. Y yo sabe que tengo que trabajar. Usted podrá ir acá a acompañarla, mamá, durante la mañana hasta que yo venga del trabajo. Le dije, hermanita, claro que sí. Y hermanos, con tanto gusto. Hace 5 años atrás tuve el privilegio de estar al lado de esta hermana y tomar los brazos, las manos y sentir, ¿no es cierto?, ese cariño, ese amor por el evangelio que tenía esta hermana. Son cosas hermosas que nos da el evangelio, hermanos, de Cristo. Bueno, hermanos, parece que estamos viviendo de recuerdos, pero ahora vamos a pasar a nuestro tema.
Nuestro tema, hermanos, de esta mañana es sobre vamos a hablar en primer lugar sobre el fundamento de la familia. Vamos a hablar sobre la importancia de la familia. Hoy en día se está descuidando mucho la familia y Satanás está atacando a la familia, hermanos, porque sabe las consecuencias trágicas que trae justamente ese ataque, ¿verdad? Cuando bajan el amor en la familia, baja el respeto, cuando bajan las virtudes que Dios coronó a la familia para que sea un lugar, hermanos, perfecto, un lugar propicio. Hoy en día hablar del hogar, hermanos, muchos hasta se burlan, como que no es posible alcanzar la felicidad, tantos divorcios, tantas separaciones, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros tenemos el gran privilegio de conocer a Dios y conocer su palabra, donde está el fundamento de la felicidad para el hombre. Y si nosotros respetamos ese fundamento y seguimos esos consejos divinos, nuestros hogares, hermanos, serán protegidos por los ángeles en esta época de tanta corrupción, hermanos, cuando Satanás está tratando de corromper todo. Y será, hermanos, un hogar donde de nuestros corazones brotará el amor a Dios y el amor a nuestra familia, a nuestro prójimo, comenzando por los miembros de nuestra familia. Vamos a ver también sobre el primer hombre. Vamos a hablar un poquito sobre lo que no era bueno en el jardín del Edén, lo que no era bueno. Vamos a hablar también sobre la ayuda idónea. Vamos a hablar como Dios como fundamento de la familia y la Biblia como llave de la verdadera dirección que debe tener la familia. Yo no sé, hermanos, si nos dará el tiempo para hablar todo. También tengo acá, yo había pensado, ¿no es cierto?, estuve repasando este tema tan lindo, para la responsabilidad también de los varones. Y yo sé que las mujeres las hermanas querrán escuchar a ver esas responsabilidades del padre, ¿verdad? Su posición, la posición que el hombre cumple dentro del hogar y la responsabilidad que tiene el padre. Ahí ya las hermanas van a abrir los oídos así, totalmente, ¿no? Y entonces me gustaría hablar un poquito sobre el hogar de nuestro Señor Jesucristo, pero aunque sea, hermanos, vamos a tratar de hacer un poquito de flash de todo esto, pero que quede, hermanos, lo básico, lo sólido, porque si damos mucho, hermanos, va a haber confusión. Vamos a tratar de hacerlo mejor para el Señor. Y entonces, el hogar del Señor Jesús, la influencia en la vida, la influencia del hogar en la vida de Jesús. Qué cosa bonita, hermanos, que fue eso. Entonces, el fundamento de la familia, habíamos hablado. Hermanos, el autor de la familia fue Dios. No hay otro. Él tiene, vamos a decir, el registro de propiedad. ¿Sabe cuánto que usted inventa una cosa? Lo registra, ¿verdad, hermanos? Hay un lugar en una oficina donde usted registra lo que usted inventó. Hermanos, la patente. Hermanos, usted tiene que saber que Dios es el autor de la familia. Sí, hermanos. Fue su idea al formar la primer familia de la tierra. Y en esa primer familia estaban, hermanos, representadas familias que iban a surgir. Finalmente, una idea excelente. Podemos decir que como todo lo que Dios hace, ¿no es cierto? ¿Cómo es, hermanos? Excelente, es bueno. El ser humano pudo haber sido hecho de alguna otra forma. Fíjense, hermanos, que pudo haber el Señor ideado una reproducción, por ejemplo, en gran escala, en otra forma, que no hubiese necesitado la intimidad, ¿no es cierto?, entre el hombre y la mujer para crear la familia. ¿No es cierto? Pudo haber creado una generación, digamos, otro tipo de generación. Pudo haber llenado el mundo con seres humanos también. Pero, hermanos, lo hizo al estilo familia. El Señor lo hizo al estilo familia. Es decir, creó una familia para que de esa familia el mundo se poblara. ¡Qué maravilla! Y nosotros reconociéramos que somos los unos de los otros hermanos.